Vamos a hablar ahora con Nicolás Estiga, es experto en innovación. Durante estos días estuvimos viendo larguísimas colas de gente que tiene preocupación por lo que va a ocurrir con su tarjeta SUBE si no hace el cambio que tiene que haber. ¿Por qué? Porque cae el sistema. Puntualmente. Vamos a meternos, todavía hay tiempo para hacerlo igual, pero la desesperación de aquel que tiene que usar transporte público todo el día y saber que esto puede llegar a inhabilitarlo de hacerlo, provoca esto. Gracias, Nicolás, por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo va? Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. A ver, ¿podemos explicar un poquito de qué se trata específicamente la caída de este sistema para cargar la tarjeta SUBE? Sí, a ver, si vamos a los orígenes de la tarjeta SUBE, fue una innovación en su momento súper eficaz para resolver el problema de las monedas, no sé si recuerdan, Sí, claro. hace muchos años. Y en líneas generales el sistema SUBE funciona bien. Pero lo que está pasando en particular con los sistemas que gestiona el Estado muchas veces es que el Estado no llega a innovar a la misma velocidad en que la ciudadanía lo demanda, lógicamente. Entonces lo que pasó con la tarjeta SUBE ahora es que a través de una política pública que tiene que ver con tener que registrar la tarjeta para poder acceder a los subsidios, claro, se generó un nivel de demanda que los sistemas del Estado no pudieron contener. Ujú. Entonces, claro, ¿qué pasó? Por un lado, el sitio web de la tarjeta SUBE se cayó, dejó de funcionar, entonces no era posible hacer el registro de la tarjeta con el celular o con una computadora. Y en paralelo, lo que pasó es que hay habilitados puntos físicos para hacer este registro de la tarjeta, pero ¿qué pasa? Primero, hay mucha más gente de lo que se esperaba porque no funcionaba el sistema digital de registro. Sí. Pero por otro lado, también hay un punto que tiene que ver con la comunicación, que es clave, que hay mucha gente que iba al lugar teniendo la tarjeta registrada ya, y mucha gente que iba también sin saber que lo podía hacer de manera online, dejando de lado el hecho de que se cayó el sitio web, ¿no? Ujú. Así que nada, nos abre varias incógnitas en este momento, la verdad. Sí, claro. Ahora, ¿hay tiempo todavía para hacer esto? Bastante, digo, vimos Sí, durante toda esta semana las filas larguísimas, pero hay sí. tiempo. Sí, a ver, hay tiempo para registrarla y además, a ver, el problema que se dio con la tarjeta SUBE, la realidad es que se va a resolver rápidamente. Primero porque los primeros días, lógicamente, generan un nivel de demanda mayor, pero al mismo tiempo, a ver, obviamente la parte digital se va a resolver también. Creo que ya está funcionando, de hecho, el registro online para que la gente no salga corriendo a hacer el registro físico. Pero nada, nos abre varias preguntas. O sea, por ejemplo, no sé, ¿qué nivel de interconexión existe actualmente en el Estado? O Claro. sea, hoy la realidad es que los sistemas y las bases de datos, sean de la SUBE o de cualquier otro sistema, funcionan como compartimientos estancos. Entonces, preguntarnos si realmente es necesaria esta situación de tener que ir a hacer un registro personalmente o online, no importa, cuando el Estado tiene un montón de información sobre ¿Y nosotros. por qué crees que Tal se vez no busca sería eso? necesario. Digo, ¿cuál sería el fin? Pues, Si digamos, para cobrar un impuesto, la FIP no hace más que apretar un botón y te salta hasta tu grupo sanguíneo. Eh, claro, eh, por eso. ¿Cuál es O la sea, dificultad de que esto se haga automáticamente por el sistema? es simplemente política y técnica, porque la tecnología existe desde hace mucho tiempo. La AFIP es uno de los organismos más avanzados en cuanto a implementación tecnológica, por ejemplo, y además es muy común ver en otros jugadores fuera del mundo estatal cómo hay una interconexión de información en cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, vos vas a cargar nafta y utilizás una billetera virtual y cuando cargas nafta automáticamente estás sumando millas en un sistema de fidelización de una aerolínea. Sí, Ahí interactúan tres empresas diferentes: la estación de servicio, la billetera virtual y y la la aerolínea, aerolínea. claro, Y sin embargo funciona bien. claro. Entonces digo, la tecnología existe desde hace un montón de tiempo además. Claro. Esto tiene que ver también con la quita de subsidios. Digo, a raíz de la quita de subsidios se produce esto. También
Digo, esto por un lado. Y por el otro, ¿puede tener que ver con un filtro? Aquel que no necesita necesariamente la sube y puede viajar de otra forma. Pero no sé, porque vamos a mano y marcha y contramarcha. Queremos sacar autos de la calle, ¿no? Que la gente viaje más en Sí, el servicio público más costoso. sí. Pero bueno, se entiende que eso tiene que ver con otra problemática y la hacemos difícil para el que elige el servicio público. Sí, totalmente. Y además en un momento de la historia de la humanidad, si se quiere, en el cual no es necesario que sea tan difícil. Lógicamente esto tiene que ver con poder hacer un filtro para entender, bueno, quién necesita un subsidio y quién no, eso no lo veo mal. Lo que sí veo mal es que si el Estado ya tiene la información de las personas, ¿qué necesidad hay de tener que rehacer un registro? Me parece que esto de armar este registro tiene que ver justamente con que no está dando los pasos necesarios el Estado para poder vincular las bases de datos y generar también o construir una política de datos a nivel estatal. Y a ver, esto obviamente no es algo que se está dando ahora, esto es histórico, pero sí es verdad que estamos en un momento de grandes reformas en el Estado. No importa si estoy a favor o en contra, no voy a hacer un juicio de valor, pero sí digo, ojo, porque podemos aprovechar esta oportunidad para innovar y pensar en un Estado centrado en el ciudadano. Hay una teoría o una frase que tiene que ver con que el ciudadano muchas veces termina siendo un empleado no remunerado del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy un organismo público, ¿sí? Una persona viene a realizar un trámite y yo le pido documentación que genera otro organismo público, pero todos dependemos del Estado nacional, provincial o municipal, no Sí, importa, ¿sí? Yo soy el área de salud y solicito documentación que genera desarrollo social. Entonces la persona tiene que movilizarse físicamente muchas veces hasta el otro lugar. Por ejemplo, no sé, tramitar un certificado de libre deuda sí, para después venir y traérmelo. Y yo no le estoy pagando el pasaje a esa persona, no le estoy pagando su día de trabajo. Y sin embargo, esa persona está yendo a buscar información que yo como Estado tengo. claro. Entonces, me parece que hay responsabilidades que son hacia adentro de las organizaciones y que no son fáciles de resolver. Y esto quiero remarcarlo también porque muchas veces se dice, bueno, al Estado no le interesa, al Estado no le interesa. No es que no le interesa, sino que es, te diría, de las cosas más difíciles de resolver Ujú. adentro de una organización. Y la realidad es que lo de la SUBE no es un caso aislado. Pasa con, por ejemplo, no sé, con los turnos en centros de salud, con los turnos para ir a tramitar una licencia de conducir. Hay muchos lugares donde la gente todavía tiene que ir a hacer fila en un determinado horario. A veces van a las 5 de la mañana. Claro. Hoy escuchaba una señora que fue a las 4 de la mañana. No es fácil de resolver, pero está toda la tecnología a disposición. Lo que digo es, a ver, estamos en un momento donde se están dando muchas reformas en el Estado. Ojo, tal vez tenemos que aprovecharlo para poder dar estos grandes pasos, porque no son pasos pequeños, Claro, precisamente. pero para que la gente confíe y los utilice bien, hay que hacerlo bien y no complicarle la vida al ciudadano, ¿no? Más allá de las intenciones de Totalmente. blanquear los registros y demás. Porque digamos, el que quita, el Sí, que necesita el subsidio y el que no, como vos decías, está en otros datos, en otras plataformas, como para saber si la claro. persona lo necesita o no, ya sea desde el gasto de la tarjeta hasta lo que factura por mes o lo que le sacan de ganancias, o si le sacan o no le sacan, porque no llega a ese tope. Exact- Pero digo, exactamente. hay mucha gente que tal vez no necesita el subsidio, pero sí necesita la sub, o sea, sí prefiere viajar en transporte público y no porque necesite el subsidio, sino porque prefiere no utilizar vehículo particular y quiere la sub. Tampoco, digo, también tiene que hacer todo ese trámite. Y además la misma dificultad para cargar, algo que debería ser tan simple, no solamente registrar la Sí. tarjeta, sino la carga que supongo se normalizará pronto eso. Sí, pero también nos abre otra incógnita. Tal vez es momento de abrir el juego a nuevos jugadores, como pasa en otras partes del mundo. Claro, Si nos vamos a Nueva York, por ejemplo, en Nueva York existen dos sistemas. Tenés el sistema de la Metrocard, que es el sistema histórico que existió siempre, sí, como si fuera nuestra tarjeta SUBE, pero del metro. sí, Pero además tenés otro sistema, no recuerdo el nombre, creo que se llama Onyx o sí. parecido, que
que vos tenés en el molinete los dos sensores, ¿sí? Y si, vos en el otro podés apoyar cualquier tarjeta de crédito Mm, o de débito. Y con ese pase, digamos, de tarjeta, ya podés ingresar. claro, Entonces, imaginemos con la tasa de uso que tienen las billeteras virtuales hoy en día en Argentina, por ejemplo. Poder escanear un QR con mi teléfono y abrir el molinete. No es claro, nada del otro mundo, claro, como el ejemplo que daba de la estación de servicio con la aerolínea y la billetera virtual. Es claro. completamente factible. Pero bueno, sí tiene que haber una decisión de quien administra todo esto, que en este caso es el Estado, de abrir el juego. Sí. Porque además, a ver, Argentina tiene un nivel de demanda a nivel mundial de sus talentos tecnológicos. Mm, Entonces, los talentos para poder innovar en materia de transporte y en un montón de aristas del Estado existen, ujú, están. Pero claro. bueno, tiene que haber una decisión de salir a hacerlo. Creo que Bien. eso es lo necesario. Tal vez es una discusión más política que tecnológica. Nicolás Estiga, gracias por este contacto con Canal E. Que tengas una muy buena Gracias a tarde. ustedes. Muy buenas tardes. Adiós, hasta Y luego.